Autor de varias publicaciones como Solo para gigantes, elegido mejor libro de no ficción en lengua española en 2011, o Los mares de Wang, que nos narra un sorprendente viaje literario por la China actual, y En la barrera, entre las más recientes. Hoy conversamos con Gaby Martínez. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a la literatura de viajes? Cada vez es más complicado encajar un género, ¿no? Quizás la negra es la que se reivindica más como tal y los viajes se supone que es una persona viaja y explica cuáles son sus experiencias, sus impresiones, la descripción de los lugares por donde va. Pero precisamente En la barrera lo que quise fue romper un poco con ese modelo descrito como el parto de un lugar, hago un recorrido, llego a un destino, e introducir algunas innovaciones que en realidad no son innovaciones en cuanto que Bruce Chatwin ya lo había hecho en la Patagonia, ¿no? Al intentar demostrar que con un libro de viajes, que con un libro de no ficción también se podían hacer cosas distintas. Creo que precisamente en el mundo de la no ficción hay un recorrido muy grande por hacer todavía porque se ha experimentado muy poco y entonces lo que es un libro de viajes, definirlo, pues es como intentar definir el mundo, ¿no? Es un campo tan vasto que me cuesta. Considerado uno de los principales impulsores del género de viajes, ¿cómo defines tu estilo? El estilo, al principio, cuando empecé a escribir, estaba como muy absorto en conseguir un estilo propio. Siempre estaba escuchando lo de la voz, ¿no? Era como algo que se imponía sobre los escritores. Creo que uno de los grandes triunfos de mi carrera como escritor es haber entendido que eso de la voz es algo secundario, es algo que va contigo, es algo que no debes imponerte. Y precisamente lo que he encontrado es que cada uno de los libros exigía una manera de contarlo. O sea, cada lugar daba una serie de cosas que inspiraban una estructura incluso literaria, ¿no? Y entonces lo único que hice fue conjugar lo que ofrecía el lugar con mi estado vital e intentar encontrar la forma mejor de expresar lo que ocurría en ese sitio y con la historia que yo quería contar. De tal manera que yo creo que hay algo que está por encima del estilo, que es el espíritu de la persona que lo cuenta. Y se ponga el disfraz que se ponga, lo cuente como lo cuente, siempre vas a reconocer a esa persona, en cuanto que hay, yo creo, una moral, que es la que lo guía todo, ¿no? Y esa moral se traduce también no en un estilo, sino en muchísimos. Por ejemplo, y en esto creo que es muy sintomático, o sea, en el momento en el que Pessoa crea sus heterónimos, te demuestra que dentro de ti hay muchas personas, ¿no? Y yo creo que uno de los objetivos para mí es permitir que todas esas personas se expresen a la vez y conseguir que eso tenga sentido y llegue al lector como una historia, sobre todo estimulante, conmovedora quizá a veces, y lúcida en cualquier caso, porque creo que sí que la literatura, ya que tienes un espacio limitado para explicar algo, sí que se trata de concentrar toda la fuerza que puedas en la historia que quieres contar para que eso llegue como algo, como un impacto de luz o de oscuridad, todo lo que sea, pero como un impacto que te aporte algo, ¿no? Vitalmente. Escribir sobre viajes se ha convertido en una profesión de riesgo. ¿En qué estado se encuentra este tipo de literatura en España y, por extensión, en América Latina? América Latina, por la parte que les toca de crónica y de periodismo literario, han tenido revistas que han cultivado bastante ese espacio. Y la crónica, digamos que es una hermana de lo que es el libro de viajes, ¿no? Es gente que sale al exterior para contar qué es lo que está ocurriendo ahí fuera. Con lo cual, la salud dentro de lo que cabe y de las limitaciones también que tienen las editoriales latinoamericanas, en ese sentido yo creo que no ha estado mal en los últimos años. Aquí en España
hubo una especie de repunte, o sea, de repunte no, porque en realidad no había habido nunca una cima, ¿no? Hubo un momento en el que parecía que sí que iba a tirar bastante para adelante el libro de viajes, pero se han empezado a complicar las cosas, las cuestiones económicas, y creo que estamos en un parón. Altair sigue peleando por mantenerse ahí, es de las que yo creo que mantienen la llama, pero hay ejemplos como bastante desalentadores. Es la desaparición del premio Camino del Cid, que se hacía en Burgos, que era un gran premio de viajes. Bueno, grandes viajeros, el que lanzaba Ediciones B también hace unos años, también desapareció. Y ahora, en el sentido, por ejemplo, si los premios en esta parte pueden ser una ventana a los intereses que hay por parte de los editores de que algo tire hacia adelante, pues nos encontramos, por ejemplo, pues que no hay prácticamente premios, ¿no? Y luego, pues eso, la industria está eliminando ahora mismo dentro de sus paneles, están eliminando tanto la no ficción como los libros de viajes, ¿no? Así que muy alentador no es el panorama. Por eso es lo de que escribir de viajes es una profesión de riesgo, porque es singularmente complicado salir adelante en este territorio, ¿no? Aunque, de todas formas, también en muchos otros países yo creo que es un género muy, o sea, no es que está insuficientemente considerado, sobre todo si tenemos cuenta que es un género que ha dado lugar, pues, a Moby Dick, que ha cultivado Steinbeck, que ha cultivado Conrad, Stendhal. Ha sido enormes escritores, se han nutrido de libros de viajes y de viajes que después han salido en forma de novela o en forma de libros de viajes, ¿no? Y sin embargo, hay una especie de consenso por el cual, pues, el libro de viajes se arrincona en lo que se llama literatura. Es algo bastante incomprensible, pero la realidad nos da continuas muestras de que todo es muy incomprensible. ¿Qué evolución ha experimentado en los últimos años la literatura de viajes? Al no haber mucho movimiento, la evolución no ha sido excesiva, pero yo creo que cuando te enfrentas a los libros de viajes continúas encontrando más o menos la misma fórmula que comentábamos antes, ¿no? Partes de un sitio, haces el recorrido y llegas a otro. En cuanto a innovaciones, yo sí que creo que está bastante más en el terreno de la estética, en que te pueda gustar más el estilo de un autor o de otro, pero innovaciones reales dentro de lo que es el libro de viajes no he encontrado demasiadas. ¿Qué características definen el género en tu opinión? Hombre, ante todo lo que debes encontrar es alguien animado por la curiosidad, que desde luego haya leído mucha literatura, porque sin eso no puedes escribir un buen libro de viajes, que sea muy respetuoso con toda esa tradición literaria, y que, si puede ser, no se marque límites a la hora de contar, ¿no? Yo creo que son... Y finalmente, bueno, que tenga que los paisajes y el hecho de viajar le hayan podido inocular al propio autor algo que creo muy importante, tanto para estar en la vida como para escribir, que son la paciencia a la hora de escribir, no ir corriendo, dejar que el libro se escriba, y luego a la hora de contar los sustantivos, que cuando estés en un lugar vayas sabiendo el nombre de ese árbol, porque siempre te va a dar el detalle y te va a dar la riqueza concreta del lugar que estás pisando, el sustantivo, no el genérico, ¿no? Y eso, bueno, pues se trata de paciencia, cuidado y respeto por un entorno que te llama la atención y que quieres transmitir de la mejor manera posible. ¿Qué formas de enfocar la escritura de un viaje en cuanto a estrategias y técnicas narrativas nos podrías aconsejar? Para escribir de viajes, mi técnica en concreto
lo que suelo hacer es informarme mucho sobre el lugar que voy a recorrer, sobre todo para que cuando vea algo, saber contextualizarlo más o menos, saber ubicarlo. De todas maneras es muy difícil controlar un sitio y por lo tanto tú vas a ir con unas nociones que después el propio lugar pues, te va a alimentar o te va a retocar, ¿no? Después siempre ir con una libretita y un bolígrafo para ir anotando desde las cosas que ves hasta las cosas que piensas o lo que te estimule el viaje, ¿no? Y a nivel de trabajo, pues luego ya se trata de, cuando vuelves, todo eso es ordenarlo. Y lo que acostumbro a hacer yo son fichitas, o sea, tanto de lo que he leído antes del viaje, como durante el viaje, como a menudo después también al regreso del viaje para completar pues, ideas, textos o informaciones que he pillado por allí y quiero, digamos, eso, completar. Hago con todo eso diversas fichas que me ayudan a tener una idea más completa y en este caso sí que ajustada tanto del sitio como ya de lo que quiero hacer con el libro, cómo quiero dividir en capítulos o cómo quiero estructurar esa historia, ¿no? Y entonces a partir de ahí, después de haber hecho prácticamente como 3 procesos de interiorización del paisaje, uno, el primero teórico, el segundo sobre el terreno y el tercero de síntesis, también teórico, o sea, después de haber pasado 3 veces por ahí y de haber perfilado cómo quiero contar algo, es hora de sentarse a escribir y dejar que todo eso que está bullendo dentro pues fluya de la manera más espontánea y natural posible, porque creo que la escritura lo que debes conseguir es que cuando te sientas, todo lo que tengas fluya, no estar tenso. O sea, por supuesto que sí, es muy cansado escribir, es un ejercicio físico, es tenso, pero tiene que ser tenso por el deseo que tienes de lanzarlo, no porque estés nervioso pensando en cómo vas a montar una frase u otra, ¿no? Las ideas creo que deben de fluir y cuando lo hacen de manera natural es cuando estás consiguiendo algo. ¿Qué busca el lector ante un libro de viajes? Claro, cada lector busca proyectarse de alguna manera y aprender de otra, ¿no? Lo que yo busco y he buscado siempre es viajar. Eso es lo que buscas. Y no solo viajar desde el sofá, sino quizá que ese libro te anime a salir de casa, a irte. Precisamente lo que yo creo que siempre haces con un libro de viajes bueno es estar en el lugar que te están contando y estar de tal manera que te gustaría volver y enfocar tus pasos y tu vida para acercarte a ese lugar. A lo mejor no llegues nunca porque a lo mejor no tienes dinero, no tienes las circunstancias, pero sí que ir buscando o sea, sí que alimentando esa curiosidad, que te anime a salir siempre fuera y mirar el mundo como lo están mirando esas personas que a ti te están interesando, ¿no? Esto es un efecto contagio y yo creo que cuando entras ahí ya es muy difícil volver porque lo que te ofrece el libro de viajes es el mundo. Cita 3 obras capitales que consideres de referencia. Bueno, entre libros de viajes hay muchos que son importantes, ¿no? Alguien que desde aquí cerca me animó a asomarme fuera fue Josep Pla. Para mí sus cartas de Italia son algo que recuerdo con singular cariño porque además me las llevé. Había leído cartas de Italia antes de viajar a Italia y luego me las llevé mientras viajaba por Italia. Perdí el libro, luego lo volví a comprar, pero Pla fue muy importante. Su mirada además irónica, pero muy documentada y muy cuidadosa con todo lo que ocurría, ¿no? Alguien que también me impresionó fue Robert Byron, con su viaje a Oxiana. Creo que ha sido uno de los libros en los que alguien me introduce en un mundo que desconozco casi absolutamente, como es el del arte islámico,
y me hace interesarme por algo que me era absolutamente ajeno antes de llegar a él, y además me lo ofrece con una inteligencia, una sutileza que he visto muy rara vez en libros de viajes, ¿no? También ha sido, y fue muy importante, Chatwin, en cuanto que Chatwin era alguien a quien no me acababa de acercar, porque La Patagonia había sido un libro que no me convenció realmente. Igual era porque venía muy publicitado y luego cuando te acercas a algo que te han hablado tanto, pues no lo acabas de cuadrar, ¿no? Pero luego cuando leí los trazos de la canción, ahí sí que caí rendido, y sobre todo cuando comprendí que lo que había hecho en La Patagonia había sido reformular la idea que antes comentábamos de parto de un lugar, hago un recorrido, llego a un destino. Porque lo que ofrece Chatwin en La Patagonia es darle la vuelta al esquema de los libros de viajes, proponiendo una abstracción, introduciéndonos a la vanguardia dentro del género. Y eso quizá viene porque él precisamente había sido educado como observador de obras de arte. O sea, él era un analista, él trabajaba para Sotheby's en las subastas, ¿no? Y ese cambio de perspectiva le permite un atrevimiento que trae al que es su género en aquel momento, que es su género, que es el de los libros de viajes, ¿no? Y creo que son tres autores muy importantes. Y luego aún añadiría a otro en cuanto que demuestra que un buen autor, un buen viajero y escritor puede conseguir hazañas tanto en la no ficción como en la ficción. Y este es Peter Mathiesen, que él con El Leopardo de las Nieves y con País de Sombras, en novela, consigue los dos premios más importantes de Estados Unidos, y es el único autor que tiene esos dos premios en ficción y en no ficción, lo cual te demuestra que un buen escritor que viaja con una mirada atenta puede conseguir hitos muy importantes y puede transmitir esa hermosura que hay ahí fuera de una manera o de otra. Eso es indistinto, ¿no? ¿Cómo influyen los diferentes soportes de documentación actuales, desde un cuaderno de viaje hasta un blog en la red, en la narración de viaje? Las formas de narrar actuales creo que se han visto muy tocadas. Los últimos 10 años han cambiado mucho las formas de contar, ¿no?, los viajes. Y sí que, por ejemplo, las descripciones pueden ser más breves sin ningún problema, porque ahora en el imaginario tenemos otro tipo de ideas que nos ilustran todo aquello que se nos cuenta. Y luego, sobre todo, con la fotografía y la imagen pueden apoyar de una manera, son pluses de información que ayudan a explicar de otra forma el recorrido que haces, ¿no? Por ejemplo, los últimos 3 libros que he publicado han sido apoyados con fotografías que yo creo que no solo ilustraban lo que se estaba diciendo, sino que aportaban información y llevaban al texto a una dimensión diferente. Y lo mismo se puede hacer con soportes tecnológicos digitales, en los cuales tú puedas incluir filmaciones que de alguna manera vengan a seguir el hilo de la escritura y a añadir un significado desde una perspectiva diferente, lo cual nos hace entrar en una dimensión también de conocimiento y de receptividad por parte del lector, espectador, que es distinto, ¿no? Pero esto es un territorio que ahora mismo es uno de los más interesantes para explorar, y está los orígenes. O sea, que quien quiera trabajar eso tiene todo por delante. ¿Nos podrías dar 3 consejos desde tu experiencia como escritor de viajes? La paciencia, ir ligero de equipaje y preguntar mucho y con cuidado, con respeto.